Bueno, pues tengo el gusto de presentarles a Sandra Álvarez de la empresa Avery Dennison. Ella es ingeniera química de la Universidad del Valle en Colombia, especialista en la producción de pulpa, papel y cartón. Tiene un posgrado en Administración y Mercadeo en la Universidad ICESI. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de materiales autoadheribles y empaques. Ella nos va a impartir la conferencia Innovaciones para un etiquetado sustentable. Bienvenida, Sandra. Adelante. Muchísimas gracias, Sandra. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta sesión tan interesante, el webinar. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todo la organización de la AME para este ciclo de conferencias que aporta tanto a la industria y que permite realmente ir estableciendo caminos, rutas, desarrollos, presentando las innovaciones que nos van a permitir a todos ese desarrollo y esos objetivos de unos empaques tanto más funcionales, más amigables al ambiente y, por supuesto, más competitivos. Bueno, en esta sesión que quisimos participar, la verdad, hablamos y queremos enfocarnos a lo que son las soluciones de etiquetado sustentables, a cuáles son esas innovaciones, cómo la etiqueta está jugando un rol ahora en la construcción también de ese empaque, de esos desarrollos que estamos teniendo en la industria, y cómo forma parte de ese desarrollo para hacer un empaque mucho más coherente, como lo hablaba ahorita Fito en su charla, ¿sí? Cómo nosotros nos vamos uniendo y haciendo sinergia para la construcción en cada uno de los componentes de esos objetivos que buscan las organizaciones. En este caso, pues vamos a hablar de el tema de sustentabilidad y el tema de etiquetado. Entonces, para compartirles rápidamente, Avery Dennison es una compañía que ya lleva más de 85 años en el mercado. Somos una compañía global que fabrica materiales autoadheribles, dirigido pues a las etiquetas y en todos los segmentos, pero también en algunos otros soluciones médicas y soluciones que van, por ejemplo, para impresión de gran formato. Somos una compañía que opera en más de 50 países, más de 30,000 empleados. El año pasado tuvimos 7 billones de dólares de venta, y somos una compañía Fortune 500. Entonces, digamos que esa experiencia y ese conocimiento en la ciencia de materiales es lo que queremos compartir en esta sesión. Nuestra estrategia de sustentabilidad está basada en 3 pilares importantes. Uno, por supuesto, el desarrollo de productos sustentables, productos materiales que vayan a permitir la fabricación de etiquetas con ese enfoque en sustentabilidad. Pero también un pilar muy importante es esa responsabilidad social y cómo la organización en las diferentes comunidades donde actúa trabaja en causas específicas, tanto de educación como de cuidado del medio ambiente, como otro tipo de necesidades particulares de cada comunidad. Y hay un tercer pilar muy importante, es cómo nos construimos nosotros también como sociedad, como organización, pero también cómo vamos ayudando a la construcción de una sociedad mucho más diversa y mucho más incluyente, ¿sí? El actuar de nuestra parte en diferentes países, pues hace también que estemos inmersos en varias culturas, pero que eso nos enriquezca. Entonces, ese mismo pensamiento de enriquecimiento a través de esa diversidad es lo que queremos, por supuesto, sembrar en nuestra forma de desarrollar negocios. ¿Cuáles son los objetivos de sustentabilidad? Los queríamos compartir para que vieran un poco como hacia dónde estamos caminando como organización. Lo vamos a compartir a través de este video, si me permiten un minuto para presentárselos. En Avery Dennison, hace tiempo que somos líderes en la innovación de la ciencia de los materiales. Ahora es tiempo que demostremos hasta dónde puede llevarnos nuestro espíritu, elevando el nivel de expectativa para nosotros mismos y para las industrias a las que atendemos, comprometiéndonos con un futuro en el que devolvamos más de lo que tomamos. Un futuro que vaya más allá de la sustentabilidad y se construya con regeneración. Un futuro en el que aceleremos la circularidad con el 100% de nuestros productos estándar con contenido reciclado o renovable.
y en el que transformemos el potencial de los materiales de un solo uso con etiquetas que hagan posible su recuperación. Haremos aún más para limitar nuestra huella de carbono, reduciendo nuestras emisiones en un 70%, con la ambición de alcanzar el cero neto en 2050, desviando el 95% de nuestros residuos fuera de los vertederos, aspirando a un futuro libre de deforestación, garantizando que todo nuestro papel proceda de fuentes certificadas y mejorando la eficiencia del agua en un 15%. Finalmente, haremos del impacto social una prioridad, fomentando una fuerza laboral diversa e inclusiva y promoviendo el bienestar de las comunidades en las que operamos a través de alianzas y subvenciones. La próxima década es fundamental para esta empresa y el mundo. Juntos, haremos de esta una década que recordaremos con orgullo. Juntos, cambiaremos el rumbo hacia un futuro más sustentable. Perfecto. Creo que a través del video podemos ver esos objetivos. En Avery Dennison, hace tiempo que somos líderes. Acá. Podemos ver un poco esos objetivos que tienen que ver desde desarrollo de productos, pero también objetivos internos de procesos y también objetivos en el impacto social. Bueno, pero antes de entrar un poco más al detalle del tema que nos compete en la conferencia, vamos a hablar de un concepto muy importante que es economía circular. Creo que cada vez más todos oímos y estamos viviendo ese proceso y esa transformación hacia economía circular. Y cómo realmente hay una necesidad, una urgencia de cambiar ese modelo de hacer negocios, de ir a un modelo lineal donde solamente tomábamos recursos, donde esos recursos los transformábamos y entregábamos los productos a nuestros consumidores, pero hasta ahí llegaba un poco el enfoque, llegaba la visión, ¿cierto? De entregar los productos hasta cuando el consumidor los consumiera, pero ¿qué pasaba después? No le poníamos tanto foco, ¿sí? Ahora, por supuesto, lo que nos está demandando este concepto nuevo de economía circular es cómo le vamos a poner atención y un enfoque especializado a esos residuos de esos empaques y cómo esos residuos pueden ser una riqueza en términos de poder capturar nuevamente materias primas que puedan convertirse en esos mismos empaques, que es lo ideal, ¿cierto? Que pudiéramos tener una economía en la que ese mismo envase que utilicé pueda volverlo a utilizar en ese mismo producto. O que pueda reciclar esos materiales para otros subproductos, para otro tipo de industria, o que pueda recuperar por lo menos la energía. Entonces, ¿cómo empiezo a tener un enfoque en el desarrollo de esa economía circular en una visibilidad de esos residuos que quedan al final de la vida útil de los productos? ¿Y por qué viene a surgir un poco esta necesidad de tener un cambio en el concepto de economía, irnos a economía circular? Pues realmente viene muy presionado por todo lo que estamos viviendo, creo que todos como testigos, el tema del calentamiento global, el excesivo residuos que tenemos en los mares, en los ríos, en los rellenos sanitarios, ¿cierto? Que están haciendo un cambio en la conciencia de todos, en cambio de conciencia y el comportamiento inclusive de los consumidores, y más consumidores de generaciones nuevas. Si no veamos, somos testigos de los millennials y de los centennials ya alzando su voz y pidiendo realmente un cambio y acciones concretas, un llamado urgente a que realmente se tomen acciones y un trabajo concreto hacia el cuidado del medio ambiente. ¿Sí? Por eso han surgido diferentes organizaciones no gubernamentales, organizaciones o acuerdos también globales que vienen a soportar y vienen a ayudar y se vienen a estructurar para alcanzar esos objetivos o poner unos objetivos, por supuesto, de sustentabilidad. Por ejemplo, la Ellen MacArthur, que fue creada en el 2010,
Se crea precisamente con el objetivo de acelerar esa transición a una economía circular y está conformada por gobiernos, también empresas, también la academia, universidades, científicos que ayudan, por supuesto, a cómo encontrar ese conocimiento, hacer esa sinergia y plantear soluciones disruptivas con respecto al tema de sustentabilidad. Y por supuesto no dejar atrás el Acuerdo de París, donde hay el compromiso también de los gobiernos para construir precisamente ese desarrollo de economía circular. Y de ahí, pues, viene trabajándose en varias legislaciones, ¿sí? Hay un impacto importante en el tema de legislaciones. Europa, que nos lleva, por supuesto, la delantera en el tema de sustentabilidad, se ha convertido en modelo mundial de muchas de esas legislaciones y que a nivel del resto del mundo han venido tomando, adoptando para pues también localmente ir aplicando. En Latinoamérica pues contamos con 11 países que ya están hablando del tema de legislación con respecto a sustentabilidad. Hay países un poco más trabajando en lo que es legislación de responsabilidad extendida del productor, otros países abordando el tema desde responsabilidad compartida, pero creo que hay ya una apertura y un trabajo legislativo con respecto a ir poniendo objetivos claves con respecto a sustentabilidad en los gobiernos. ¿Y eso qué ha demandado? Pues también una alineación en la industria. En la industria de empaques, por supuesto, no estamos ajenos, estamos ahí inmersos en este proceso y esta transición y como productores de envases, tapas, fabricantes de las etiquetas, fabricantes de los materiales, unimos realmente esfuerzos para poder ayudar a reducir ese desperdicio y ayudar a la creación y el desarrollo de esos empaques que tengan ese impacto ambiental positivo. ¿Y eso qué ha hecho en general en la industria? Que ya los diseños de estos empaques, de estos envases, por supuesto, estén ahora teniendo un foco de cómo los diseño para el reciclado, donde no me quedo solamente con la funcionalidad y de pronto la experiencia y esa belleza y esa estética que debe tener el envase para ser atractivo en el consumidor, sino también posterior. ¿Qué pasa con ese empaque, cierto? Después de que él lo utiliza, ese diseño de empaques, cómo tiene en cuenta ese sistema de reciclado que hay de pronto de esas infraestructuras locales. Y la verdad, lo dice la directiva de ecodiseño Green Deal, que el 80% de los impactos ambientales de los productos se pueden determinar desde la fase de diseño. Entonces, la parte de diseño de empaques es crítica ahora, más que nunca, en poder darle la vuelta y poder ir considerando este tema de reciclado. Es por eso que se habla mucho de ecodiseño, ¿sí? Estamos hablando cada vez más del ecodiseño de los empaques, que son procesos donde ya vamos a elegir opciones de materias primas, de componentes, que me tengan en cuenta, por supuesto, toda la cadena de manufactura, distribución, utilización, pero que me tengan en cuenta ese final de vida del producto y que pueda permitir mucho más fácil ese proceso y evitar ir a rellenos sanitarios, evitar ir a incineración que no tiene nada de positivo pues para el medio ambiente. Y por el contrario, permita a la industria reducir el impacto ambiental. Si hablamos de reciclado, nos gustaría ahí brevemente comentar que las infraestructuras, por supuesto, a nivel global se están moviendo en cuanto al reciclado. Creo que hoy más que nunca le estamos poniendo más foco a la basura, más foco a cómo se está haciendo esos procesos de reciclado. A nivel global podemos hablar básicamente de dos tipos, reciclaje mecánico y reciclaje químico. El reciclaje mecánico, como su nombre lo dice, pues es volver a través de un proceso de molienda en piezas pequeñas esos desechos. Aquí estamos hablando principalmente de plástico, que es una de las industrias pues más críticas y que ahora tiene un mayor foco. Y a través de ese reciclaje mecánico, pues hoy tenemos estructuras o infraestructura donde se logra un reciclaje botella a botella, ¿sí? Entonces,
un gran ejemplo que tenemos es los envases de PET, que hoy en su mayoría, en la mayoría de los países tenemos infraestructura en que se recogen esos envases de PET, se pican a través del proceso mecánico y vuelve a recuperarse esa resina para fabricación de un nuevo envase. O si hay un grado de contaminación no tan alto, pues se recicla a través del proceso mecánico ese plástico ya para la fabricación de otros subproductos, ¿cierto? De otro plástico general, por ejemplo, muebles, ropa, ¿sí? Pero también un poco lo que está moviendo todos estos desarrollos es el reciclaje químico, ¿sí? Porque no siempre tenemos residuos tan limpios, con una clasificación tan perfecta, ¿sí? Hay mezclas y mezclas a veces bastante altas, como lo tenemos en los empaques flexibles, donde tenemos multicapas, empaques de 5, 6, 7 capas y con diferentes contenidos de resinas plásticas. Entonces, en ese caso se está abordando soluciones como el reciclaje químico, ¿sí? Que son procesos que tienen el objetivo, por supuesto, de que esos desechos plásticos puedan ser nuevamente plásticos de calidad virgen, ¿sí? Volvamos nuevamente a esos monómeros base. Lo que pasa es que son reciclajes, son procesos que todavía la estructura a nivel global se debe fortalecer, hay que revisar dónde está, dónde aplica muy bien, porque son procesos que involucran calor, involucran depolimerización y tienen unos costos también ahí involucrados. Pero como para que lo tengamos en el radar, pues el análisis de esos tipos de reciclaje y qué infraestructura cuenta el país es muy clave para la selección también de cuáles son los productos o los insumos, las materias primas que voy a colocar en los empaques para que haya coherencia y que realmente lo que se está colocando en el empaque sí va a ser luego procesado de la manera adecuada. Bueno, entonces, rápidamente les queremos compartir 5 macro tendencias que vemos en envases sustentables, en empaques sustentables. Esto lo hemos recogido un poco de diferentes compañías de investigación de mercado como Smither Packaging, como Euromonitor, como el New Plastic Economy. Y que nos da un poco el sentido de lo que está pasando y cuáles son las dinámicas que las mismas marcas están tomando para el desarrollo de sus empaques más sustentables. Uno, el diseño para reciclaje, como lo veíamos en el slide anterior. Hay un enfoque importante de que desde el área de diseño tengamos, por supuesto, en cuenta esos reciclajes posteriores y podamos seleccionar esas materias primas adecuadas para ese reciclaje. La segunda tendencia muy interesante es el incremento del contenido reciclado. Las marcas están buscando y tienen objetivos para ir incorporando ese contenido reciclado en los materiales que están utilizando, ¿sí? Saliéndonos un poco de necesariamente tiene que ser 100% virgen ciertos componentes, aceptando cambios de colores, aceptando algunas variaciones que tiene el contenido reciclado, pero que realmente enriquece. Entonces, lo vemos claramente en los envases de PET, donde hay unos objetivos que para el 2025 haya por lo menos un 25% de contenido reciclado en los envases, ¿sí? Hay una tendencia también en lo que son empaques flexibles de utilizar monoresina. Como les decía ahorita, los empaques flexibles tienen 5, 6, hasta 10 capas y con diferentes componentes para su capa barrera, para su capa sellante, para su capa externa de impresión. Cómo esos diferentes capas se pueden construir con un monomaterial y abordar desde ese punto pues también la posibilidad y la facilidad de reciclado. Hay una tendencia también interesante que es el abordaje de polímeros a base de otras fuentes diferentes, bioplásticos, ¿sí? La utilización de polipropilenos o polietilenos de base bioplástica que vengan de caña de azúcar, que vengan de almidón de maíz, diferentes fuentes. Y por supuesto hay una quinta tendencia muy importante y es empaques compostables, que tiene que ver mucho con la industria, por supuesto, de alimentos, pero también lo estamos viendo en otro tipo de industrias demandando y evaluando empaques compostables
para poder que esos residuos, por ejemplo, en la industria de alimentos que quedan, pues puedan ser utilizados junto con el empaque para hacer un proceso de compostabilidad y biodegradabilidad. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más aquí del portafolio de productos, cuáles son esas innovaciones de materiales para etiquetas. No sin antes decirles que hay una herramienta que estamos trabajando junto con las marcas y los impresores y tiene que ver con un análisis de ciclo de vida. La evaluación de ciclo de vida pues se ha vuelto una herramienta, por supuesto, a nivel global muy importante para valorar cuál es el impacto ambiental que tiene un empaque, una estructura, un producto, ¿sí? Por supuesto, las etiquetas también. No nos escapamos de eso y contamos con esa herramienta de análisis de ciclo de vida para los diferentes materiales que les voy a presentar de aquí en adelante. ¿Qué evaluamos en ese análisis de ciclo de vida? Son 6 categorías. 6 categorías muy importantes, como es el consumo de materiales fósiles, consumo de árboles, agua, energía, las emisiones de gases efecto invernadero que genera ese material o los residuos que genera. Entonces, son herramientas que permiten realmente a los diseñadores de empaques, a las marcas, tomar decisiones mucho más contundentes y basadas en hechos para poder revisar su mejor ruta de ecodiseño. Bueno, el portafolio de productos o de innovaciones lo hemos construido en 4 categorías importantes. Uno que me facilita, una categoría en la que están los materiales que me facilitan el reciclado, el reuso o la compostabilidad de ese empaque. El segundo son aquellos materiales de etiquetas que contienen material reciclado. El tercero, materiales que que trabajan más en el enfoque de reducción desde el principio en cuanto a consumos de materiales, energía, agua, como desde el principio, desde el desarrollo de esa materia prima, trato de optimizar, por supuesto, el consumo de esos materiales. Y la última categoría tiene que ver con materiales de fuentes responsables. Vamos a arrancar entonces con el primer grupo de productos que facilita el reciclado, el reuso o la compostabilidad. Aquí tenemos 5 productos muy interesantes y vamos a partir con esta tecnología que se llama CleanFlake. CleanFlake es una tecnología de adhesivos que me permite el reciclado botella a botella de los envases de PET. ¿Sí? Envases de PET transparentes que los vemos en el segmento de bebidas, segmento de alimentos, segmentos cada vez más crecientes en cuidado personal y cuidado de hogar. Pero normalmente las etiquetas tradicionales no permitían el reciclado de esta botella decorada para poder recuperarla y crear una nueva botella. ¿Sí? Es así como Avery Dennison desarrolla esta tecnología, CleanFlake, que permite una separación limpia de la etiqueta de este envase, de estas hojuelas de PET. ¿Sí? Esta tecnología ganó un premio en el año 2019 de la FINAT sobre reciclabilidad y sustentabilidad. Es una tecnología que ha sido, por supuesto, probada, certificada, avalada, aprobada por diferentes entidades de reciclaje, como la APR, la Asociación de Reciclado de Plásticos de Estados Unidos, Retur Pack and Infinitum en Europa, PETCOR, la plataforma de botellas de PET de Europa, ¿sí? Con diferentes protocolos y diferentes condiciones de procesos de reciclaje, pero cumpliendo cada uno de ellos. ¿Cómo basa la tecnología? Pues es la decoración del envase, ¿sí? Luego pasan a un proceso de molienda, que es, aquí tratamos de resumir, hacer un poco la infografía de lo que sucede después del consumo del producto, el reciclaje. Y hay un proceso de lavado. En este proceso de lavado, en la industria de reciclaje, el adhesivo, la tecnología CleanFlake, lo que hace es conmutar, hacer un desenlace, se despega de la hojuela de PET, ¿sí? Dejando la etiqueta
con su goma, con sus tintas, también la construcción de la estructura para la etiqueta se hace con una densidad menor que 1 para que las etiquetas floten y realmente las podamos retirar en ese proceso de lavado, dejando así las hojuelas de PET 100% limpias, ¿sí? Que me permitan entonces poderlas recuperar y fabricar nuevamente el mismo envase, grado alimenticio, que esto es uno de los aportes pues, más importantes para el tema de economía circular. También estamos utilizando parte de esas hojuelas de PET para la fabricación de los liners. Muchos de los liners de los rollos de etiquetas son también de PET, entonces ahí también se están incorporando un porcentaje reciclado. Pero ese es el aporte más importante y digamos la diferenciación que tiene el portafolio de CleanFlake. Permitirme que este proceso de reciclado de este envase de PET pues se pueda dar de una manera limpia, inclusive grado alimenticio. ¿Cuál es el portafolio de productos que tenemos allí? Tenemos películas plásticas, etiquetas con películas plásticas o etiquetas de papel con los adhesivos de CleanFlake, ¿sí? Hay una aproximación también de etiquetas de papel porque hay pues también toda una industria que la vemos en los supermercados creciente de bandejas de PET con tapas y con etiquetas para marcación de frutas, de ensaladas, de vegetales, y cómo también estos empaques pues debemos considerarlos para un buen sistema de reciclaje. Películas plásticas también muy delgadas, pensando también en esa fase que yo les decía de reducción. Películas que pueden llegar hasta 40 micras. Y liners también muy delgados, de 23, de 18, 19 micras para poder dar construcción pues también a películas muy delgadas. Otro desarrollo muy importante, otra innovación, son adhesivos que permitan el reciclaje ya de las botellas de polietileno de alta densidad. Es otro de los empaques, creo que es el segundo, el primer lugar está PET, segundo polietileno de alta densidad en cuanto a utilización de envases rígidos en la industria de empaques, muy dirigido hacia productos de cuidado personal y de hogar. Ya son envases que tienen color. En ese caso, el sistema de reciclaje es diferente. Aquí ya no, digamos que se hace una separación, por supuesto, una clasificación por colores, que es muy clave en este proceso. Hay un proceso de molienda, pero en este sistema de lavado ya no hay separación de los envases, de la etiqueta, perdón, y del envase picado, de las hojuelas del envase. Se hace una mezcla que tiene que estar optimizada para este proceso de extrusión posterior que hay, y lo que se busca es un mínimo grado de contaminación y adhesivos que permitan el aglutinamiento que se hace en este proceso de extrusión. Es por eso que en este caso, se trabajó también con la Asociación de Reciclado de Plásticos de Estados Unidos y se aprobó esa guía crítica con estos dos adhesivos, S692N y S7000, son los dos adhesivos de nuestro portafolio que podemos ya comunicar a la comunidad en general y en México en especial, que son adhesivos que me permiten pasar y validar que las etiquetas que permanecen en esos envases pasan el proceso de reciclaje de estos envases de polietileno de alta densidad. El portafolio en México en especial, pues contamos de películas rígidas, transparentes, blancas, pero también películas flexibles, porque sabemos que muchos de los envases de polietileno de alta densidad tienen curvaturas y no vamos a sacrificar esos diseños que tienen, por supuesto, los ingenieros de empaque para tener envases más ergonómicos o más atractivos visualmente, y tenemos películas plásticas semiflexibles o full flexibles como los polietilenos. Inclusive hay una buena parte de este portafolio que se lamina localmente en México, en nuestra planta de Querétaro, y donde pues el gran beneficio es tener productos con servicio local, con entregas y tiempos de respuesta muy rápidos. Bueno, otra de las innovaciones que me permite, por supuesto, compostabilidad de los empaques es el adhesivos compostables. En este caso, contamos con un adhesivo que se llama el S9500. Es un adhesivo que tiene el OK Compost de la norma europea 13432.
y donde valida que efectivamente son adhesivos que se pueden llevar pues a estos procesos de compostaje industrial. Como lo vemos aquí, pues la mayoría de la industria de alimentos y está identificando cada vez más las manzanas, el banano, el aguacate, los diferentes productos tienen ya sus marcas propias, los vemos identificados, y que si hay parte de ese empaque yendo a esos rellenos, a esos residuos, a esas zonas de compostaje, pues por supuesto que la misma etiqueta permita también y ayude a ese proceso de compostaje. Hay diferentes aplicaciones también, como les mencionaba ahorita, de alimentos. Estamos viendo bebidas, ya evaluando también en botellas biodegradables, el sector de cosmética también, por aquello de los cosméticos veganos, la tendencia de biocosméticos, y están evaluando también envases biodegradables, compostables. Entonces, en ese orden de idea, digamos que la etiqueta también acompañe ese desarrollo y esas evaluaciones que la industria está teniendo. Nuestro portafolio también de materiales compostables tiene papeles, inclusive para códigos de barras, papeles semibrillo o cuché, pero también películas plásticas como Natureflex, que viene de la celulosa, o el PLA, que viene del ácido poliláctico del maíz. Tenemos también soluciones resellables que permiten el reciclaje. Hablábamos un poco de tendencias de empaques flexibles monorresina, ¿sí? Estos empaques flexibles que están ahora, por supuesto, con un foco muy importante para ver cómo mejoran su huella, cómo mejoran su reciclabilidad. Y en ese orden de ideas, hay diferentes frentes de trabajo. Para monorresina se están considerando o empaques flexibles de PET o envases solamente de polipropileno o inclusive de polietileno, ¿sí? De hecho, hay en Latinoamérica una empresa, Braskem, que viene trabajando en muchos pilotos de empaques flexibles de polietileno. En ese orden de ideas, pues nuestra propuesta es acompañar, y estas etiquetas que permiten el cierre y la apertura y el cierre del empaque, pues que tengan coherencia con ese diseño de ese empaque. Entonces tenemos un portafolio de adhesivos resellables que están tanto o en PET o en polipropilenos o en polietilenos, desarrollados para que puedan acompañar ese ecodiseño que estén haciendo las marcas. Aquí hablamos también de una solución muy interesante, que es un cierre termosellable y resellable. Normalmente las bandejas que les mencionaba ahorita, las bandejas para alimentos, para frutas, verduras, estas bandejas vienen con una tapa rígida. Esa tapa involucra un consumo de PET, pero podemos hacer una optimización, digamos, de ecodiseño de ese empaque, eliminando esa tapa rígida, ¿sí? Que por lo general puede estar por encima, por ejemplo, para un envase de medio litro, por encima del 40% de utilización de ese empaque, que la pudiéramos reducir si le colocamos un lid, como este caso, un lid de PET, con un recubrimiento termosellable y también con adhesivos resellables en la mitad, permitiendo que un sellado óptimo de este empaque, pero también una flexibilidad para que el consumidor pueda abrir el empaque, consumir, dosificar la cantidad que necesita, volver a cerrarlo y poder pues tener ahí esa ayuda a reducir el desperdicio de alimentos durante el consumo. Entonces, esta es otra aproximación también de soluciones que combinan el cierre del empaque con termosellado y con adhesivos resellables. Bueno, para la industria de vidrios, que también forman parte, por supuesto, de nuestro mundo de empaques, hablamos de etiquetas lavables, etiquetas wash-off, que nos facilitan la removilidad de esa etiqueta durante el proceso de lavado, que normalmente también involucra
agua caliente, soda cáustica, ¿sí? En ese orden de ideas trabajamos con una tecnología de adhesivos que en esas condiciones también salen de las botellas, dejando la botella limpia, sin contaminación y sin rastro de adhesivos para poder reutilizarla, porque también hay una fuerte iniciativa en lo que es el mundo de las botellas de utilizar más botellas retornables, no tanto botellas one way, sino más retornables, para que podamos tener botellas que tengan un mayor número de ciclo de vida en el consumidor, en el mercado. Bueno, el segundo portafolio de productos o el segundo categoría de productos tiene que ver con los materiales para etiquetas que tienen contenido reciclado. Aquí vamos a contarles un poco de algunos materiales, tanto de papel como de películas plásticas. Vamos a partir de papeles. Papeles, el papel cuché, con un contenido que puede llegar a 30% de residuos postconsumo. Y cambiando un poco esa tendencia de necesariamente tener que ver los papeles tan blancos, eso también en la parte de diseño y de ecodiseño está cambiando esa mentalidad y abriendo un poco más la apertura para papeles con acabados con una tonalidad un poco más beige o con tonalidad o con fibras, de pronto microfibras presentes por esos mismos procesos de reciclado. En este caso, si lo comparamos contra un papel 100% virgen de madera y hacemos el análisis de ciclo de vida, nos encontramos, por ejemplo, acá abajo tenemos las 4 categorías de mejor impacto ambiental en el análisis de ciclo de vida, que me dice que me puedo mejorar un 20% el consumo de árboles, 5% menos de energía, 3% menos de agua y 10% menos de gases de efecto invernadero. Entonces, solamente un cambio de un papel de 100% virgen a tener un 30% de residuos postconsumo me mejora en este impacto ambiental a través pues, del análisis de ciclo de vida. Entonces, son esos comparativos en los cuales pues, acompañamos a la industria y los invitamos a que hagamos juntos esos análisis en esos cambios del empaque, cómo este material para la etiqueta puede ayudarme a mejorar y con números tangibles de esa mejora ambiental. Hay una solución que se llama la colección R-Crush, que es muy interesante porque aparte de tener residuos post-consumo, en este caso esta colección tiene 40% de contenido post-consumo, es la primera vez en que hay materiales de papel que tienen contenido de residuos orgánicos, ¿sí? Y hemos trabajado principalmente en estas 3 industrias, pues que son tan importantes también en el mercado. Uno es el papel R-Crush Grape, que tiene 15% de residuos orgánicos de uva y el 40% de residuos postconsumo. Citrus, que tiene pues el 15% de la industria cítrica, naranjas, limones, toda la industria de bebidas cítricas. Y Barley, que es el 15% de residuos de lo que es la cebada, de la industria, por supuesto, cervecera. Entonces, ya son estructuras de papeles un poco más con ese enfoque en bebidas más orgánicas, bebidas más artesanales, con un toque más vintage, pero que son también construcciones de empaques que están manejando las marcas o que están buscando las marcas para poder comunicar mejor esos rediseños al consumidor. ¿Sí? Y permiten, por supuesto, esas marcas construir sobre materiales mucho más especializados esas historias y esos conceptos de producto. Tenemos una colección muy interesante para licores que se llama la colección Grabados, que tiene un contenido de 50% de residuos postconsumo, pero no por eso deja de perder la textura. Normalmente en el sector de licores y de vinos contamos con materiales que tienen unos acabados, que tienen una textura, que tienen una riqueza visual y sensorial para construir ese empaque. Entonces aquí combinamos un poco esa riqueza y esa necesidad de expresión, digamos, de este segmento
con la parte de sustentabilidad a través del contenido de residuo postconsumo. En este caso, este papel, por ejemplo, tiene una geometría simulando un poco los techos de las ciudades europeas. Está esta Thornboard Black que intenta simular, digamos, esas ondas de los ríos de agua, en este caso Siena, sobre la ciudad de París, y este Oxford que simula un poco más los lienzos antiguos de los libros antiguos, ¿sí? Entonces, mantienen ese aporte de esa estética, de esa belleza visual con el contenido de sustentabilidad. Y por supuesto tenemos materiales que son 100%, papeles que tienen 100% de reciclado, son 100% reciclados de materiales postconsumo. Estamos hablando de un material que se llama Nature Blank y Granite Blank, que también, aparte de tener contenido reciclado, tienen por supuesto sus acabados y sus texturas. Hablamos también de contenido reciclado con los papeles térmicos directos, estos papeles que tenemos para cuando vamos al supermercado, nos pesan los productos impresos ahí directamente en los puntos de venta. Este papel tiene 15% de contenido reciclado y fuera de eso, ese recubrimiento térmico para la impresión térmica es libre de bisfenol A, que como sabemos pues es un compuesto químico bastante ahora rechazado, legislado para eliminarlo de muchos de los empaques por la afectación que tiene pues en los residuos, en lo que es los desechos que se tienen en las basuras. Tenemos polietilenos, películas plásticas también con contenido reciclado. En este caso les queríamos presentar el polietileno, primer polietileno con contenido reciclado, tiene 30% de residuos postconsumo. En este caso, vemos aquí la mejora contra un material 100% virgen de petróleo, un polietileno, una mejora de un 29% en la utilización, por supuesto, de material fósil, pero también de la energía y del agua que se utiliza en la fabricación. Entonces, son aspectos que, por supuesto, muestran cómo vamos caminando en general la industria para colocar empaques con ese contenido reciclado y teniendo la mejora en las variables de medio ambiente. Este polietileno ahora tiene un 30%, pero hay un nuevo desarrollo que ya se está lanzando al mercado que tiene 100% reciclado. En este caso, este 30% es residuos postconsumo. En este caso, 100% reciclado también tiene una incorporación pues de residuos postconsumo. Hay también polipropilenos con contenido reciclado. Tenemos un polipropileno con 100% de contenido reciclado post-consumo, pero que viene de el proceso de reciclado químico, ¿sí? Y tienen certificaciones, por supuesto, de la ISCC, que es la International Sustainability and Carbon Certification, que nos permite asegurar que son materiales que pueden ser utilizados para contacto directo también con alimentos. También hay polipropilenos con contenido reciclado del 30%, ya tienen contenidos postindustriales, reciclajes mecánicos con 30%. Y por supuesto el liner, que es el otro componente importante dentro de una etiqueta autoadherible, caras de impresión, los adhesivos, ya vimos un poco los adhesivos compostables, pues el liner también. Tiene una incorporación de contenido reciclado. Estamos trabajando por incorporar en ese liner un 30% de contenido reciclado. Ya tenemos estructuras en Europa, en Estados Unidos, que ya vienen con esta incorporación. En México estamos en el desarrollo y esperamos muy pronto tenerles noticias al respecto de estructuras de películas plásticas o de materiales laminados en México con este poliéster, este liner de poliéster con contenido reciclado. La mejora es muy importante. Si yo utilizo un liner PET
100% virgen versus uno con contenido reciclado, pues aquí tengo las variables de el análisis de ciclo de vida donde me mejora ese impacto. Y lo más interesante es que con ese contenido tengo el mismo desempeño que un liner virgen, ¿sí? Porque pues sabemos que efectivamente hay un proceso de suajado, ¿sí? De corte, de troquelado de las etiquetas, hay un proceso de etiquetado en las líneas de las marcas que se deben garantizar para poder mantener esa eficiencia en esos procesos. Tenemos aquí el tercer portafolio que tiene que ver con películas más delgadas o reducción de materiales. En este caso, la verdad que hablar de reducción de películas es como la ruta que normalmente podríamos escoger para empaques mucho más fácil, mucho más rápida. Sin embargo, es muy importante para nosotros validar que esas películas y materiales más delgados pasen los procesos de conversión, pasen los procesos de etiquetado y por eso un acompañamiento muy cerca técnico se debe dar para validar que efectivamente esos procesos se den. Pero la mejora es indudable, es indudable. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una validación de una película plástica en la que estemos reduciendo solamente 10 micras, pasando un polipropileno blanco de 60 a 50 micras y el liner PET de 30 micras a 23 micras, tenemos resultados contundentes en el análisis de ciclo de vida, ¿sí? Tenemos reducciones de por encima del 25% en la mayoría de las categorías de fósiles, energía, sólidos y en los gases de efecto invernadero. Y pues ya un 14% en el consumo de agua. Entonces, son de los ecodiseños, de los abordajes en ecodiseño mucho más interesantes y es empezar a trabajar con estructuras de materiales más delgados, menos calibres, menos pesos. Nuevamente, no son soluciones que se pueden aplicar de un día para otro, involucran un acompañamiento técnico y validación de tensiones, de manejos, de proceso, pero son totalmente viables. Entonces, es otro abordaje muy interesante y con el beneficio que tenemos en sustentabilidad. Por último, hablarles del portafolio de origen responsable. Aquí tenemos varias estructuras de origen responsable. Tenemos, primero que todo, si voy a utilizar papeles que vengan de madera, pues que por lo menos, y 100% de madera, que por lo menos tengan certificaciones de una cadena de custodia, donde aseguramos que efectivamente ha sido un bosque bien gestionado, bien manejado. A nivel global se ha adoptado con mayor interés la certificación FSC por lo riguroso que es esa certificación. Entonces, podemos comentarles que en Latinoamérica tenemos más del 88% de nuestros papeles ya certificados, papeles de transferencia térmicas, semigloss, couché, papeles de térmicos directos, papeles texturizados para el sector de vinos, de licores. Entonces, ahí pueden contar con un muy buen acompañamiento de la industria para esa parte de papeles certificados. Y, por supuesto, papeles que vengan de pronto de fuentes diferentes de la madera, como los papeles fabricados el bagazo de caña, de nuestra industria de la caña de azúcar, pues queda el bagazo y hay también una importante fuente de fabricación de papel. Papeles de algodón, ¿sí? Que también enriquecen mucho este desarrollo de papeles especiales para la industria de licores o industrias de alimentos con un toque un poco más artesanal, vintage, o papeles 100% reciclados, como los mencionábamos también ahora postconsumo. Tenemos de fuentes responsables también películas plásticas, polietilenos que vienen a base de caña de azúcar, también el etanol que se utiliza, que se saca de la caña de azúcar, se puede fermentar y luego se hace un proceso de polimerización y se obtiene este polietileno, que tiene las mismas características de un polietileno estándar, se convierte y se imprime también bajo la misma procesos actuales. Y que tiene un beneficio ambiental muy importante. Aquí les compartimos ese análisis de ciclo de vida también, pues la reducción en material fósil, la reducción en energía y la reducción en desperdicio.
permitiéndome pues tener para la marca también alternativas y acompañando esa tendencia de búsqueda de materiales diferentes de petróleo, materiales con fuentes más responsables. Entonces, en ese orden de ideas, pues podemos acompañar a las marcas con este tipo de materiales. Y tenemos, por supuesto, también polipropilenos. Tenemos un polipropileno que viene de aceite de palma y viene también con la certificación ISCC que les mencionaba, que es para aprobación de identificación de contacto directo con alimentos. Me permite también una conversión, un dispensado en iguales condiciones de las películas de polipropileno que tenemos hoy estándar en el mercado, y permite también un reciclaje en esos mismos flujos de reciclado de polipropilenos, ¿sí? Entonces aquí el abordaje está en reducir la huella mediante el uso pues, de materiales alternativos, de biomasas vegetales, por ejemplo. Y por último tenemos esta película plástica, perdón, que es una película que viene con certificación de cuna a cuna. Certificación porque viene de residuos de la minería de mármol. De esa minería de mármol, en su mayor componente son carbonatos de calcio que se mezclan con polietilenos reciclados y permiten la fabricación de películas plásticas como esta que vemos allí. Garantizando que ya después que tenga la utilización, esa misma película pueda ser reciclada en las rutas de reciclada de polietilenos actuales. Entonces, me permite tener desde el inicio, desde la concepción de un producto, una etiqueta que viene realmente de 100% de residuos. Finalmente, dejarles saber que a los asistentes en el webinar les vamos a enviar una guía, esta guía de selección que les va a permitir a ustedes ubicar qué tipo de envase tiene la industria, qué tipo de envase está utilizando, cuáles son los segmentos, cuáles son los tipos de decoración, pero en especial cuáles son los tipos de etiquetas y soluciones ambientales que podrían utilizar, cuál abordaje podrían trabajar y podrían evaluar. De nuestro lado estamos muy abiertos para acompañar esos procesos de desarrollo de nuevos empaques, del abordaje de ecodiseño y cómo desde la parte de etiquetas, pues darles esa coherencia para la decoración de su empaque. Hasta ahí tenía información para compartirles. Agradezco mucho el espacio. Perfecto, Sandra. Pues muchísimas gracias. Ahora vamos a dar inicio a las preguntas que nos están haciendo aquí en el chat. Una de ellas es, ¿estos productos para etiquetas sustentables están disponibles en México? La verdad, hay muchos materiales en desarrollo. Estamos en una fase de verdad de bastante innovación en cuanto a etiquetas sustentables, materiales para etiquetas sustentables. Hay algunos materiales que ya están, yo lo mencionaba al principio de la presentación, hay un material que está con el reconocimiento de la APR para el reciclado de los envases de polietileno de alta densidad. Esas estructuras se laminan en México y están con una disponibilidad inmediata. Hay otro grupo muy importante que se traen de Estados Unidos, se están laminando actualmente en Estados Unidos, como los Clean Flake, pero dada la cercanía de Estados Unidos, el mercado tan constante entre México y Estados Unidos, pues es muy fácil ponerlos en el mercado mexicano. Hay algunas otras estructuras, como el caso de adhesivos biodegradables, adhesivos compostables, que sí vienen de Europa, porque es la región que realmente está ahora trabajando y es la piloto, la inicial en muchos de esos desarrollos que se van luego expandiendo pues, al resto de las regiones, pero también con la posibilidad de tenerlos al mercado mexicano. Ok, perfecto. Y bueno, ahorita que mencionaste el Clean Flake, nos preguntan que cuál es la vida útil de este. La vida útil del Clean Flake. Normalmente la estructura, la etiqueta, el material para la etiqueta tiene un año, digamos que desde que se entrega el material
hasta cuando lo pueden utilizar para pegarlo sobre el envase 1 año, pero una vez pegado sobre el envase puede estar mucho tiempo pegado hasta cuando ya utilicen el producto y vaya al sistema de reciclado, y en ese sistema de reciclado ya sale y se separa el adhesivo, la etiqueta del envase de PET. ¿Sí? Pero digamos, en una fase inicial 1 año, mientras que la etiqueta se imprime y se pega sobre el envase, y luego ya pegado sobre el envase puede estar mucho tiempo hasta que se haga el proceso de reciclado. Ok, perfecto. También nos preguntan que cuál es la mayor tendencia en material en cuanto a sustentabilidad para las etiquetas autoadheribles. Pues bastante abierta. Digamos que no hay una sola respuesta, no hay una única respuesta, porque todo depende del tipo de empaque que vaya a utilizar. No hay un material más con mayor tendencia de utilización, todo depende del empaque que se vaya a utilizar. Por eso en el último slide quise resumir un poco de los diferentes tipos de empaque que la industria hoy está utilizando: las botellas de PET, las botellas de polietileno de alta densidad, cajas de cartón corrugado, latas, vidrio. Entonces hay que analizar muy bien en cada una de esas industrias cuál es el empaque que están utilizando, y de esos empaques, por supuesto, revisar con la marca cuál es la ruta de ecodiseño que va a trabajar, si va a ser a través de reducción, si va a ser a través de contenido reciclado, si va a ser a través de reutilización o de compostaje. Entonces, hoy hay una dinámica bastante interesante, bastante movida en cuanto a las diferentes rutas. Creo que todos estamos precisamente en esos procesos de evaluación, y hay apertura, y por eso el abanico tan amplio de materiales que encontramos, ¿no? Durante la presentación sé que fue un poco extenso las diferentes innovaciones, pero es para compartirles cómo se está abriendo el abanico de posibilidades de materiales para etiquetas que acompañan esos desarrollos y esos ecodiseños de los empaques. Ok, Sandra. Y mira, tenemos otra pregunta de Patricia Christensen. Dice, en las varias opciones se menciona que tienen una óptima desenvoltura para impresión en los diferentes sistemas, pero ¿qué tanto se requiere en términos de tintas para no perder justamente todas las propiedades y no se pierda la sustentabilidad? ¿Qué se requiere? Ujú. Ajá. Y Muy, qué muy se buena pregunta. recomienda, perdón, y qué se recomienda, y principalmente para impresión digital, ya que hay muchas soluciones para etiquetas. Perdón. Adelante. Tranquila. Bueno, en eso es muy buena pregunta. Como estamos viendo, esto es un armado y un trabajo en equipo y buscando una sinergia en todos los componentes de un empaque. Estamos hablando del empaque secundario, el empaque primario, las tapas, las etiquetas, pero también las tintas. Entonces, este trabajo involucra un desarrollo junto con los expertos en tintas para validar cuál es la mejor coherencia de acuerdo a ese tipo de material. Pero en términos generales, creo que el reto, por ejemplo, cuando yo estoy permitiendo, en el caso de un Clean Flake, que la etiqueta salga totalmente del envase, ¿sí? Que la etiqueta se retire de ese flujo posterior que va a tener la recuperación de ese envase, pues estoy permitiendo que el sistema de impresión sea el mismo. Normalmente se trabajan sistemas de impresión por digital o flexografía, tintas base agua, tintas flexo UV, hay a veces acabados de sobrelaminación, pero ahí me permite pues todo ese tema de desarrollo de las tintas convencionales que tenemos hoy. Creo que el punto más crítico es cuando hablamos de empaques biodegradables compostables. Entonces, ahí sí hay un trabajo que yo sé que todavía los expertos en tintas están desarrollando para seleccionar las mejores tintas. Hasta ahora el abordaje está con tintas base agua, que permiten precisamente también la impresión en ese tipo de materiales y que pueden dar una solución viable para el desarrollo de ese empaque. Entonces, la respuesta está, creo que
cada uno de los sistemas de impresión y los tipos de tintas y los expertos en tintas están también desarrollando y están haciendo sus trabajos para alinear con esos empaques cuál es el mejor tipo de tinta a seleccionar. Perfecto. También tenemos otra pregunta. Nos dicen que si Avery Dennison trabaja con empresas pequeñas que no requieren grandes volúmenes de etiquetas o insumos. Avery Dennison entrega a impresores los materiales para que conviertan a etiquetas. Entregamos en México a la mayoría de los impresores del país, de todo el territorio. Y ellos a su vez con los diferentes tipos de impresión que tengan, por ejemplo, impresión digital que permite corridas cortas, pueden entregar soluciones de etiquetas en bajas cantidades. Si entendí bien la pregunta, está más orientada para ya la etiqueta final, ¿cierto? Si pueden entregar, recibir etiquetas finales. Exacto, sí. Ajá, sí. Entonces creo que hoy la estructura de impresión y de artes gráficas en México está muy preparada con sistemas de impresión de corridas largas, pero también de corridas cortas como impresión digital que permiten esa flexibilidad de entregar bajas cantidades de etiquetas para empresas medianas y chicas. Ok, perfecto. Bueno, pues eso sería todo, Sandra. Te agradecemos muchísimo tu valiosa participación. Y bueno, nos preguntan también que si vamos a compartir las charlas que vamos a tener, bueno, que ya tuvimos el día de hoy y vamos a tener mañana. Y la respuesta es sí, vamos a enviarla a todas las personas que se registraron. Muchísimas gracias, Sandra. Muy Muchísimas gracias a interesante la plática. ustedes.